Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula A1. Vamos a trabajar un tema más de anatomía humana que corresponde a la grasa. La grasa, o también conocido como tejido adiposo, que justamente es un tema que trataremos. Vamos a ver los tipos de tejido adiposo o los tipos de grasa y cuál es la función para el organismo, ¿no? Entonces vamos a definir pues que la grasa es un tejido adiposo donde se encuentra una célula que es justamente la que representa a ese tejido, así como el tejido óseo tiene su célula que lo representa, siendo este el osteocito. En el tejido adiposo también tenemos una célula que representa a este tejido que sería justamente el adipocito. Muy bien, entonces como hemos dicho, el adipocito es la célula que representa a la grasa o tejido adiposo. Ahora, ¿qué es lo que hace el adipocito? Entonces acá escribimos el adipocito. ¿Ya? El adipocito entonces almacena lípidos en su citoplasma. Almacena lípidos en su citoplasma o en el citoplasma, ¿no? Entonces, los adipocitos van a almacenar como una reserva en el citoplasma lípidos, que esto corresponde principalmente a un tipo de lípido llamado triglicérido. Muy bien, entonces la grasa, como estamos mencionando, es un tejido adiposo y presenta entonces una célula que representa que sería el adipocito. ¿Ya? No olvidarnos que es muy importante. Ahí está la pizarra, otra vez para que puedan copiar. Muy bien. Ahora, de acuerdo de acuerdo a de acuerdo a la composición de acuerdo a la estructura, color y función. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la estructura, a la composición, color y función del adipocito, por ende del tejido adiposo, se puede clasificar el tejido adiposo en dos tipos de tejido adiposo, en dos grupos. Vamos a ver cuáles son. Primero, muy bien. Entonces, la grasa se puede clasificar en dos tipos de tejido adiposo. Tenemos el tejido adiposo amarillo, tejido adiposo amarillo, tenemos ahí. Muy bien, entonces tejido adiposo amarillo, que también se le conoce como grasa amarilla,
se la denomina grasa amarilla. También se le conoce como grasa madura. Grasa amarilla, grasa madura. Entonces se le conoce como grasa amarilla o también se le llama grasa madura. Esto corresponde al tejido adiposo amarillo, ¿correcto? También se le conoce como tejido adiposo o tejido, o sea, adiposo amarillo o tejido adiposo amarillo o unilocular, ¿ya? Entonces, por favor, mucho cuidado ahí, tejido adiposo amarillo o tejido adiposo unilocular. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué se caracteriza este tejido adiposo y por qué ser maduro, no? Este tejido adiposo o esta grasa amarilla es justamente la grasa que predomina en el humano adulto, incluso adolescente. Esta es la grasa definitiva que permanece en nuestro organismo. Hay evidencias científicas que esta grasa amarilla sería justamente abundante en el humano ya desarrollado. Entonces vamos a ver qué características tiene esta grasa. Bueno, primero vamos a analizar a nivel celular cómo sería el adipocito, ¿ya? Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿por qué se caracteriza? El adipocito se caracteriza porque presenta una gota de grasa en el citoplasma. Una gota de grasa en el citoplasma. Muy bien, entonces a nivel citoplasma hay una gota de grasa que es grande, abundante, y esto hace que el núcleo ya no se encuentre en el centro de la célula, sino va a derivar el núcleo a la periferia de la célula, muy cerca a la membrana. Ahora, ¿de qué está hecha esa gota de grasa? Cuya composición de la gota de grasa es triglicéridos. Ahí está. Entonces, la composición de esa gota de grasa es de triglicéridos. Entonces, vamos a ver por acá. Miren. Tendremos ahí la representación entonces del adipocito. Muy bien, entonces estos dibujos corresponden al adipocito y observaremos esa gota de grasa que tiene en su citoplasma. Ahí está, ¿ya? Ahí. Esa gota de grasa ocupa un espacio en citoplasma tan mayor que va a derivar al núcleo que se encuentre en la periferia, como le he mencionado hace un momento.
Muy bien, ahí está. ¿Ah? Entonces el núcleo está representado acá en color morado y como pueden observar ya no se encuentra en el centro, ¿no? Hemos estudiado que el núcleo por lo general se encuentra en una región céntrica de la célula, pero en este caso, por la presencia de esa gota de grasa, entonces se ubica de forma excéntrica. Como ustedes pueden apreciar aquí. Entonces por acá vamos a indicar, señalamos, ahí está. Esta sería entonces la gota de grasa. Muy bien. Esa gota de grasa está compuesta de triglicéridos. Son triglicéridos. Entonces, el núcleo, como podemos observar aquí, el núcleo es periférico. Muy bien, ¿ya? Entonces ahí en el esquema estamos observando que el núcleo ya no se encuentra en el centro, como lo hemos estudiado en varios temas, ¿no? Sin embargo, es excéntrico o periférico. Él es una característica del tejido adiposo. ¿Por qué se llama unilocular? Hace referencia a una sola gota de triglicéridos en el interior del adipocito. Ahora, ¿qué más podemos hablar de esta grasa amarilla? Bueno, ¿por qué se le llama amarilla? Se le llama amarilla ¿por qué? Porque en esa gota de grasa se encuentra disuelto unos pigmentos llamados carotenoides, lo cual le da ese color amarillo a esta grasa. Acá vamos a escribir entonces. Escribimos. Contiene carotenoides. ¿Ya? Entonces contiene carotenoides disueltos. Muy bien. Y estos carotenoides que se encuentran disueltos en la gota de grasa les va a dar ese color amarillo. Ustedes han podido observar, por ejemplo, la carne de res que tiene su grasa, ¿correcto? Como ocurre en cualquier otro animal mamífero. Entonces, esa grasa es la que corresponde a esta grasa amarilla, que también lo tenemos los seres humanos. ¿Dónde se desarrolla esta grasa? La grasa amarilla entonces se desarrolla, ponemos aquí, se desarrolla en el tejido subcutáneo. ¿Ya? O sea, en una capa interna de la piel se va a desarrollar la grasa. Por esa razón es que a la grasa se le conoce como tejido celular subcutáneo, ¿correcto? Vamos a escribir entonces.
tejido celular subcutáneo. Ahí está. Entonces, el tejido celular subcutáneo, vamos a representarlo, abreviarlo con las siguientes letras. T, S, C, perdón, T, C, ya, T, C, S, C. Ahí está. Entonces, tejido celular subcutáneo. Entonces, por debajo de nuestra piel, para que me puedan entender, menciono así, se encuentra la grasa. Muy bien, entonces hemos visto dónde se desarrollan, porque es amarillo, contiene carotenoides en esta gota de grasa, solamente tiene una gota, de ahí que le llamamos unilocular. ¿Ya? Ahí está la imagen para que puedan ustedes copiar